Me paso por aquí para comentarles un caso que hace poco nos pasó en el salón y de esa manera quiero tratar un poco el tema de los miedos que tenemos a las mechas, ¿vale? Que yo he tenido a las mechas y en este caso el miedo que tienen muchas profesionales a las mechas. Resulta que nos llama una chica al salón, tal día como un lunes, y nos dice que se casaba ese sábado, que por desgracia su peluquera había tenido un accidente y que por lo tanto no le podía arreglar el pelo esa semana. Entonces nos pidió el favor si la podíamos atender durante esa semana para darle el color y luego el sábado arreglarla, hacerle el recogido de novia, ¿no? Pues así fue, la agendamos y nada, la recibí el día que le habíamos dicho. Eh, un pelo aparentemente súper bien, un pelo sano, con un color natural. Me extrañaba tanta perfección, todo se ha dicho, me extrañaba, porque era una chica de unos 30 y pocos más o menos, me comentó que tenía un bebé, tal cual, bueno, que no era ninguna niña para tener un pelo con esa calidad, me extrañó. Pues empecé a hacerle preguntas porque me enseñó una foto que no era lo que ella en un principio nos había dicho. Nos dijo que se iba a colorear el cabello, pero al final resulta que lo que pedía era un balayage, un trabajo de mecha. Un balayage y bastante cargadito de mecha, ¿vale? No era un trabajo muy sencillo. Pues nada, le comenté que en un principio ella había agendado para color, pero que no tenía previsto el tiempo de las mechas, que no, pero íbamos a hacer lo posible. Pues entonces vi algo que no me terminaba de dar confianza. Pues empecé a hacerle las preguntas que tendremos que hacer todas, que tenemos que hacer todas para poder perderle esos miedos y trabajar con seguridad. En este caso le hice las preguntas acorde de lo que yo estaba viendo. Yo veía un pelo natural. Ella me decía que no se había teñido, que solo se dio un color en casa para poder aclararse el cabello y que se lo había dado su novio. Ya empezamos mal. Una chica que está a las puertas de la boda, el novio le dé un color, bueno, se quedó como muy claro en los contornos y en el centro parecía que no tenía nada. Ya eso me hizo deducir que el color se lo puso ella, porque en el centro de la coronilla, en la parte de aquí tenía el pelo normal, incluso con canas, no estaba nada teñido ni la raíz estaba alterada como estaba en el contorno. Eso me hizo dudar muchísimo más. Pues nada, seguí preguntándole y le pregunté que si tenía un alisado, porque vi una caída de pelo muy pesada. Tenía una ondulación un poco en la raíz, muy poco, muy sutil, y luego tenía una caída demasiado lisa. Le dije que si se había peinado, me dijo que si ese era su pelo natural, y me dijo que no, que hacía 15 días que se había realizado en casa un alisado que compró en estas casas comerciales, en estas tiendas que venden de todo, perfumes y todo, todas sabes cuáles. Pues se había comprado un alisado y se lo hizo ella en casa. También me estaba engañando porque tenía una cantidad de pelo tremenda y me extraña que ella sola se hiciese un alisado y quedarse en las condiciones que yo lo vi, que estaba. Es que me hubiese engañado, es que me hubiese engañado, es que el pelo estaba aparentemente súper bien. Pues nada, a toda esta seguí preguntándole, bueno, pues entonces en ese caso te tengo que valorar porque teniendo en cuenta que tienes un alisado, ya cambia muchísimo la cosa. Yo no te conozco de nada, tienes el sábado, esto era un jueves, le dije, tienes el sábado la boda y yo no me voy a arriesgar a hacerte un daño en el cabello que no te lo puedes permitir a las puertas de la boda. Y para colmo, de colmo, quería un peinado con el pelo suelto, ondulado y solo recogerse los lados para ponerse una traba de estas que sujetan el velo, ¿vale? No me acuerdo cómo se llama. El caso es que quería el pelo suelto. Imagínate que yo le llego a hacer unas mechas a esa mujer y se me quema el pelo por el alisado que tenía, que ya no me fiaba de ella porque me dijo que era una queratina. Pero es que no me fiaba de nada. Imagínate que le llego a cargar el pelo. ¿Te das cuenta la importancia de hacer preguntas, de desconfiar? No todo el mundo te va
a ser sincera, y no todo el mundo tiene la capacidad de darse cuenta que ciertas cosas que se hacen en los cabellos pueden repercutir con otros trabajos y hacer reacción. En este caso, la decoloración puede hacer una reacción brutal con, con los alisados. Y me ha pasado, es que lo he vivido. Lo he vivido. Te contaré en otro vídeo un caso que me pasó más o menos parecido. Otra persona que me engañó, que me dijo que no tenía alisado, y yo dudaba porque era una caída demasiado bonita, demasiado. Y te engaño cuando son pelos gruesos normalmente, que dudas de que puede ser liso, pero a la misma vez no, un pelo grueso, bastante cargado, un pelo con personalidad, les digo yo, porque son de aquí te pillo, aquí te mato, entonces me crean dudas. La importancia de las preguntas, bueno, brutal. Pues con esta chica, volvemos al caso de esta chica, al final le hice un diagnóstico, solo valoré la fibra capilar como, vamos, que yo sabía ya en mi interior, yo sabía que no le iba a hacer a realizar ese trabajo de mecha, yo no me pensaba jugar, ya no por él, sino por, por cómo me iba a quedar yo o nos podía ocasionar un problema en el salón. Una persona que está mintiendo, ya yo no me fío de esa persona, porque no he entrado con sinceridad. Nada, le hice la prueba, si fue, el cabello estaba relativamente bien, no estaba quebradizo, no se rompía, pero tampoco estaba del todo sano. La punta sí la tenía un poco sensibilizada, pero nada, no nos ahorramos ese disgusto. Lo que hicimos fue darle color, corregir todo el contorno que tenía un tono dorado muy feo de lo que se había hecho ella. Se quedó muy bien, le puso un color frío que era lo que demandaba su melena y poco más, se quedó perfecta. Pero a sorpresa de todos, de todas las que trabajamos en el salón, no se presentó a su cita del sábado para el evento, para la novia, para el recogido. Eso es un caso más de que te digo, que le dices que no, con mi criterio profesional va ante todo. No voy a hacer un trabajo, y bueno, yo y todo el equipo estaba conforme conmigo, ¿sabes? Que no era yo sola, es que todas lo vimos. Y no lo iba a hacer. Ella no vino, no aceptó esa opinión. Lo hice desde el mejor, desde lo más hondo de mi corazón, porque quería que ese día, pues, que no le lamentara, que fuese el pelo, que no le fastidiara el día, se supone, más importante de su vida. Y nada, y ahí se quedó, y en una anécdota, pero me insisto mucho más en eso, ¿vale? En conocer un poco a la persona que llega por primera vez al salón, que tenemos que conocerla, hacerle preguntas, ir un poquito más allá simplemente, porque de esa manera es la única manera que le podemos perder el miedo a las mechas y trabajar con seguridad ante este tipo de trabajo. Y más hoy en día, que es que se venden alisados hasta, no sé si hasta en un súper se venden alisados. Mucho cuidado con eso.